Bueno, buenas noches a todos, licenciados, compañeros aquí presentes. Nosotros somos el grupo número 3. Nos corresponde hablarles sobre la costumbre internacional como fuentes del derecho. Somos de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la materia de Derecho Internacional Público. Los nombres de los integrantes, estamos mi persona, Brian Gonzalo Rosales Flamenco, y mi compañero Erwin Giovanni Monjaras Ramos. Nosotros le hablaremos sobre la costumbre internacional como fuente del derecho. Los temas que vamos a desarrollar son, uno, el concepto y noción sobre la costumbre internacional. Hablaremos también sobre los elementos de la costumbre internacional y sus características y su importancia histórica, como también su naturaleza jurídica de la costumbre internacional como fuente del derecho y las clases de costumbre internacional. Que también faltó agregar de que vamos a hablar sobre las teorías por las cuales toma como base la costumbre internacional como fuente del derecho, ya que es un, una fuente muy importante y es muy antigua en diversos aspectos. Vamos a empezar a hablar sobre la costumbre internacional, noción y concepto. Hay una definición que establece aquí. La costumbre internacional puede definirse como un reconocimiento general de los sujetos internacionales a ciertas prácticas que los estados consideran como obligatorias. Además, el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia ofrece también una definición de la costumbre internacional, al decir que la Corte deberá aplicar la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho por los sujetos de derecho que serían los estados. Como bien conocemos, los estados son los sujetos de derecho, quienes son ellos los que pueden tomar sus decisiones, como también de que esta práctica debe ser generalmente aceptada como derecho, puesto de que la costumbre internacional la podemos comprender desde dos aspectos importantes, los cuales son el elemento material de la costumbre internacional o como el elemento objetivo, y también se hablará sobre el elemento espiritual, que sería el elemento subjetivo, la opinión juris. Como primer elemento tenemos el elemento material o el elemento objetivo. Este elemento es la repetición de actos o práctica constante uniforme de los sujetos. Se puede manifestar de diversas formas, por ejemplo, la actuación positiva de los órganos de varios estados, las leyes o sentencias internas de los estados, la repetición de usos. Cuando nos referimos a la práctica, nos referimos cotidianamente a aquella costumbre. Nosotros comprendemos como costumbre aquella práctica constante, uniforme y dirigente de realizar una determinada actividad. Por ejemplo, estudiar es una práctica que uno realiza cotidianamente y esto se vuelve nuevamente una costumbre. En cambio, la costumbre internacional tiene que ver el comportamiento de los estados a ciertas prácticas que ellos mismos realizan. Es decir, de que es una práctica estatal. Es decir, de que los estados son los que en principio pueden realizar diversas prácticas que hay estados, pueden practicarlo y hay otros que no. Por ejemplo, si la costumbre internacional se refiere a limitar la vía marítima de cada estado, nuevamente hay prácticas que otros estados pueden hacer porque tienen costas. En cambio, otros estados que no poseen costas o salidas al mar, estos estados no pueden hacer la misma costumbre, la misma práctica que realizan otros estados. Costumbre internacional al momento en que un estado realiza una práctica, es decir, una práctica constante de una determinada acción, nuevamente el estado reconoce a esta costumbre como un derecho, es decir, que se forma la costumbre internacional cuando otros estados se unen a esta nueva práctica y por lo cual no existe una queja sobre otros estados, los cuales da lugar a que estos estados han reconocido y han aceptado esta nueva costumbre, es decir, esta nueva práctica que otros estados realizan en diversos aspectos. Luego tenemos el elemento espiritual, que es la opinión juris. Entendemos por opinión juris aquella creencia, entendemos por opinión juris aquella creencia que una práctica es obligatoria, es decir, es derecho, es decir, de que aquella
Varios estados han puesto de que es una buena idea realizar esta dicha práctica, ya que esto en diversos aspectos podría ser de que anteriormente los países realizaron esta determinada costumbre o práctica de los estados, pero que no creen que es una obligación que legítimamente obliga a todos los estados, es decir, de que no creen que esto es una costumbre, es decir, una práctica en diversos aspectos. Y como bien sabemos, la costumbre internacional nace cuando un estado genera una nueva práctica, es decir, esta práctica es generalizada por un estado. Si el estado hace una determinada práctica, esta nuevamente es reconocida como una costumbre, es decir, es conocida como un derecho por todos los estados en diversos aspectos. Más adelante mi compañero les hablará sobre las características de la costumbre internacional. Erwin, te toca. Tengan muy buenos días o muy buenas noches, licenciado. Yo les seguiré hablando de lo que es las características de la costumbre internacional. Pásala, por favor, Brian. Bien, las características de la costumbre internacional. La costumbre internacional ofrece dos características fundamentales. La primera de ellas sería la generalidad, pues la actuación de algunos estados no es suficiente para crear una costumbre. Es necesario que la mayoría de ellos participen en su formación, ya sea de una manera expresa o tácita. Al aceptarla sin adoptar una disposición contraria, junto a esta costumbre general pueden existir costumbres particulares o regionales. Bien, la siguiente sería la flexibilidad. Una virtud de esta costumbre internacional es que al no ser una fuente escrita, carece de rigidez y puede solucionar con la realidad, pues dándole así una adaptabilidad a nuevas situaciones, por lo que la costumbre no responda a la realidad internacional, puede caer en desuso al mismo tiempo que otra costumbre puede irse formando para sustituirla. Pero por otro lado, nos encontramos que esta característica puede traer consigo la presión para poder definir cuando una costumbre está en plena vigencia o cuando cae en, en desuso. La importancia histórica de la costumbre. Bien, su importancia histórica ha sido muy grande, ya que esto se debe que durante la época clásica el derecho internacional de la escasez de normas convencionales obligaban a acudir a las reglas consuetudinarias de manera frecuente, hasta bien entrado el presente siglo de las escasas materias del derecho internacional público, se servían principalmente de las costumbres como un medio para regular la actividad de los estados. En el ámbito del derecho internacional general, es más frecuente encontrar normas consuetudinarias que normas convencionales. Es más, lo habitual es identificar las normas generales en normas consuetudinarias y lo excepcional, identificarlas en normas convencionales. La naturaleza jurídica de la costumbre internacional. Pues la naturaleza jurídica de la costumbre es difícil establecer la fuerza obligatoria de la misma, porque en algunos actores la costumbre es una especie de acuerdo tácito entre los estados. La posición adoptada por las positivistas, en tanto que para otros su obligatoriedad hay que buscarla en una especie de conciencia jurídica colectiva. La tesis de la escuela historicista para las modernas tendencias sociologistas, la costumbre surge de la vida en sociedad, es un hecho social y como tal se impone. La clase de costumbre internacional, las costumbres universales, son normas del derecho internacional
generales de las costumbres que obligan a todos, casi todos, los estados, por lo que se le denomina como generales o universales. Como ejemplo, tenemos el principio a la navegación por alta mar, el principio de inmovilidad personal de los agentes diplomáticos o la norma que establece el deber de agotar previamente los recursos internos antes del ejercicio por un Estado del derecho de protección diplomática a favor de sus naciones. Bien, las costumbres particulares en el orden internacional existen normas que obligan a un número limitado de estados, ya sea que formen parte de un mismo grado de desarrollo o de un mismo bloque o únicamente tengan intereses similares en cuanto a una materia específica como el derecho del mar. También puede darse el caso de normas consuetudinarias bilaterales, es decir, de dos estados entre sí. La costumbre y la práctica de los organismos internacionales. Eh, la práctica de los organismos internacionales puede contribuir a la creación de la costumbre internacional, pues son también sujetos del derecho internacional. Como ejemplo, mencionar la celebración de los tratados con estados o con otros, o cuando invocan privilegios e inmunidades de beneficio de ellas o de sus servidores. En este caso, los procedentes de los tienen el mismo valor que los creados por el Estado. Bien. Bueno, para finalizar, nosotros vamos a dar un fundamento teórico de la costumbre internacional. Se pueden discernir en este sentido, señala Rousseau, cuatro grandes tesis fundantes de la naturaleza de la costumbre, las cuales son la teoría del acuerdo tácito, la teoría de la conciencia jurídica colectiva y la teoría sociológica. Y por último, la teoría positivista. Pero en este caso se mencionarán dos teorías, la teoría del acuerdo tácito y la teoría de la conciencia jurídica. La teoría del acuerdo tácito eh, es, es propulsora Grocio, incluidos fundaban en la voluntad estatal el fenómeno colectivo. Los estudios de Cornelio van Veen, Kesch, Schweck, Reichel, Christian de Wolf, Emmerich de Beitel, sobre el derecho internacional depositarios, todos del desarrollo post-Grocio, concuerdan en su forma de enfrentar el problema de la costumbre. A la época, la noción de Estado se afianzaba y en el orden internacional esta afirmaba el carácter absoluto de su soberanía. Tal concepción individualista de la sociedad internacional tuvo que reflejarse obligatoriamente en la doctrina. Pueden también las naciones unirse por un consentimiento tácito en lo cual está fundado todo lo que han introducido los usos de los pueblos y que forma la costumbre de las naciones o el derecho de gentes, fundado en la costumbre. Es evidente que este derecho no puede imponer ninguna obligación, sino únicamente a las naciones que han adoptado sus máximas por un largo uso. El derecho internacional estaría fundado en el acuerdo de voluntades estatales. El Estado bien puede prestar su consenso a través de acuerdo expreso, tratado, o bien por acuerdo o pacto tácito. Esto es el consentimiento manifestado a través del comportamiento de los estados que han adoptado la costumbre de someterse a ciertas reglas de conducta internacional. Esta primera etapa del voluntarismo, aún innegablemente ligada a un naturalismo tardío, ejerció luego gran influencia en la jurisprudencia anglosajona, en especial en la norteamericana. Escocia, 1861, Paquete Habana, 1900. Sin embargo, fue en la escuela positivista donde el voluntarismo jurídico encontró una expresión más orgánica. Yo no escribo un derecho de gentes escolástico basado en la aplicación de la jurisprudencia. Yo no escribo un derecho de gentes filosófico construido según ciertas nociones de la historia y de la naturaleza del hombre. En fin, yo no escribo tampoco un derecho de gentes político en el cual visionarios tales como Abate de Saint-Pierre dividían el sistema de Europa según su capricho. Yo describo, en cambio, el derecho de gentes tal cual existe en la realidad respecto de cual los estados soberanos se conforman regularmente. John Moses. La doctrina positivista, en especial en el derecho internacional, trató de insertar en un orden lógico dos conceptos disímiles, soberanía y un orden internacional.
Esto es compatibilizar la noción de Estado con la voluntad de ese Estado como sujeto de un derecho internacional, derecho que por ese entonces solo tenía carácter interestatal. No es del caso analizar aquí los postulados básicos del positivismo jurídico y de su impacto en la comprensión del fenómeno normativo y de la relación del derecho con la sociedad. Sin embargo, un análisis aún somero de la escuela positivista, con sus distintas y variadas fases y matices, tiene particular importancia si se quiere entender la concepción consensualista de la costumbre en el ámbito del derecho internacional. Para comenzar, debemos comprender en diversos aspectos de que la costumbre internacional es muy importante en la forma en que los estados, por medio de una práctica que ellos nuevamente realizan, esta nuevamente es seguida por otros estados. Es decir, de que esta práctica, si se sigue y se siguen uniendo otros estados como sujetos de derecho, esta nuevamente es aceptada por los sujetos de derecho, que son los estados soberanos. Y por lo tanto, esta se vuelve nuevamente un derecho que es obligatorio para todos. Es decir, de que no hay ningún Estado que se oponga a esta nueva costumbre que va emergiendo, ya que pueden existir uno o dos de tres estados que se involucren o estén en contra de esta nueva costumbre que está emergiendo, es decir, ella que se está creando, es decir, que nuevamente está siendo aceptada por todos los estados y es un derecho, así decirlo. Muchas gracias por haber presentado atención sobre este tema de la fuente del derecho como la costumbre internacional. Es importante y que pasen feliz noche y que Dios les bendiga. Muchas gracias.